Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo nuevamente con ustedes. Mire, qué bueno estar a través de El Salvador Today en la página de Facebook Live del periódico digital Cronio. Sean bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy vamos a abordar un tema vinculante con la economía. Queremos básicamente conocer cuál es el estado real de la economía en el país. Hablar un poco sobre la inversión, sobre qué sectores se han reactivado, el tema de pensiones, que por cierto, en esta semana tengo entendido, hubo una reunión de urgencia, una encerrona, dicen, entre diputados y algunos funcionarios como para abordar el tema de pensiones. Así que hoy vamos a abordar ese tema con nuestro invitado. Y tengo el gusto que me acompañe hoy en El Salvador Today, don Alfonso Goite, que es presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, conocido como Colproce. Don Alfonso, gracias por estar con nosotros y bienvenido a este nuevo proyecto. Un placer. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, y recuerde también usted que puede participar, puede interactuar con nosotros, hacer sus preguntas, sus comentarios. Recuerde también, puede enviarnos a nuestra cuenta de Twitter. Son dos cuentas de Twitter que tenemos. La primera es @CronioSB. Ahí usted puede escribir también sus comentarios o preguntas. Y mi cuenta personal, @Hongorismos. Ahí también estamos habilitados con el mayor de los gustos. Para iniciar este bloque de la entrevista de El Salvador Today, es gracias a Megablock. Y recuerde, Megablock es Megawall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Usted puede consultarlo, precios, servicios y ofertas al teléfono 2523-2300 o visite nuestra página web que es www.megablock.com.sb. Si usted quiere construir, piense en Megablock. Bueno, don Alfonso, comencemos esta conversación en el tema económico. ¿Cómo estamos? 3 años de trabajo del presidente Salvador Sánchez Serén y 8 del partido FMLN. El presidente dijo, estamos bien económicamente. No obstante, en las calles y en los diferentes sectores hay otra lectura. Usted que es economista, que es presidente de Colproce, ¿qué le puede decir a la gente? ¿Cómo estamos? Bueno, mira, realmente la economía en este año anterior creció a 2.4%. En los últimos 3 años la economía se ha mantenido más o menos en ese margen, 2.5 en el 2014, 2.5 en el 2015 y 2.4 en el 2016. O sea, lo que está mostrando eso es una economía que ya se ha estabilizado en una tasa de crecimiento, no diríamos que es la mejor del mundo, pero creo que es una tasa de crecimiento positiva, adecuada para el país en este momento, pero que exige que hay que hacer mucho más para crecer a tasas mayores. Realmente lo que está mostrando también esa tasa de crecimiento es que hemos superado las tendencias de bajo crecimiento que existían anteriormente. O sea, del 2009, donde cayó la economía drásticamente a menos 3.1%, lograste recuperar en estos 8 años el crecimiento económico. O sea, superaste la crisis y avanzaste a un criterio donde has hecho más o menos un marco de estabilidad económica en este momento. Ahora, obviamente uno escucha, y con mucha pena escucha organismos, estos tanques de pensamiento que dicen, o instancias, o a políticos u otras instancias, en una visión crítica, o a gremiales empresariales criticando que la economía está mal, que la economía no ha crecido ni al 2%, dice. Sí. El único organismo que tiene la capacidad de medir el crecimiento de la economía de El Salvador es el Banco Central de Reserva. Y él es el que ha establecido precisamente sobre la base de sus indicadores y el manejo de la información cuánto crece la economía. Pero no, viene FUSADES, o viene FUNDE, o vienen gremiales empresariales a decir que no.
que el cálculo es otro, porque ellos han calculado a saber de qué manera. Totalmente equivocado, ¿ya? O sea, es una visión política, interesada, que desdice mucho de organismos de investigación. O sea, a mí me da pena realmente que este tipo de instituciones hagan esas aseveraciones sabiendo que no es cierto. La economía tiene dos aspectos, el macro y lo micro. Exacto. Lo micro obviamente ya es lo cotidiano, lo que nosotros o quien nos está viendo, la señora del mercado, el que paga, eso es lo más importante, porque lo macro es la inversión, es todo la parte más gruesa. Hagamos un ejercicio, veamos primero la macro, porque Exacto. siempre ha habido señalamientos puntuales de que no hay inversión en el país, de que la situación de violencia afecta y que ahuyenta la inversión, que las reglas no son muy claras y también hay una cantidad de impuestos que se han aplicado y espanta a algunas empresas. ¿Cómo estamos en ese sentido como para que en realidad este 2.5 o que más que se vaya aumentando permita crecer todavía y que genere confianza en quienes quieran venir a invertir al país? Claro. No, mira, todos estos organismos saben muy bien cómo está creciendo la economía y cuáles son los niveles de inversión. De hecho, las estimaciones que hay, por ejemplo, de inversión extranjera directa el año pasado, de inversión extranjera directa es de más de 1.300 millones de dólares. Eso está contabilizado por el Banco Central. Por otro lado, la inversión privada estimada en el año pasado fue de más de 3.000 millones de dólares. Tasas, o sea, crecimientos que no se habían presentado en los últimos años. Por otro lado, la inversión pública fue de más de 730 millones de dólares el último año. O sea, tú estás hablando de una cantidad de inversión que obviamente tiene que tener un impacto en la economía. Claro, porque genera empleos, Sí, claro. subempleos. Entonces, claro, ¿de dónde sacan estos señores esa desinformación? O sea, a menos que sea una cuestión muy interesada de tratar de mostrar que aquí no ha habido nada. Eso es totalmente inadecuado. En vez de buscar y tratar de mostrar que precisamente la economía se está recuperando. Yo no estoy diciendo que la economía está en el mejor escenario del mundo, pero sí está recuperando, se está avanzando, se está desarrollando, ¿ya? Y lo cual es positivo. Ahora bien, la inversión pública es obviamente la que hace el Estado, Claro. pero vamos a la inversión privada. ¿Qué tipo de inversión hemos tenido como para también poder destacar el hecho de que quienes han venido han generado empleo y este sea un empleo de calidad también? Porque hablan de déficit de empleos de más de 40,000 y el país creo que necesita un promedio no sé de cuántos al año como para poder colocar a las personas. Entonces, esos datos versus cómo estamos, don Alfonso. Pero por eso, mira, inversiones han sido evidentes el año pasado. El sector construcción se ha recuperado a una tasa de más del 2%, positivo, cuando antes el sector construcción mostraba tasas negativas de crecimiento. Claro. El nivel de inversiones que se plantea en la construcción es de más de 1.000 millones de dólares. ¿Ya? O sea, y de hecho ya es perceptible la inversión en el marco de construcción. Si aún usted ve la ciudad de San Salvador y usted encuentra construcciones de grandes edificios. Claro. Sí. Entonces no dice de dónde. Pues. Entonces, ¿por qué? Porque se han dado todas las condiciones y facilidades a los constructores para hacer eso, que precisamente fueron condiciones que estaban siendo negadas por un partido político que se opone a toda posibilidad de apoyos en la Asamblea Legislativa, que es el Partido Arena. Sí. O sea, precisamente ellos bloquearon el préstamo de las pavas, que era para mejorar el tema del agua en San Salvador, que era necesario a toda esa estructura de construcción. Una vez desbloqueado eso, obviamente las empresas empezaron a construir rápidamente. Pero la construcción es un rubro. ¿Qué otro tipo de trabajo o de empleo se ha generado con esa inversión en el país? Ahí tenés empleo y el sector construcción es un alto generador de empleo. Claro. Segundo, la agricultura se ha recuperado, tasas de crecimiento superiores al 4% en el último año. Hemos tenido el récord de producción de granos básicos. O sea, estamos hablando de más de 26 millones de quintales de granos básicos producidos en el país. Estamos ya casi en un nivel de, si quieres, de autoseguridad alimentaria. O sea, el maíz ya no se va a importar. no es necesario. O sea, maíz casi ya se está cubriendo todos los requerimientos. En frijol también, aunque se autorizó ciertamente la importación, pero eso es precisamente para estar preparado a cualquier situación climatológica que pueda pasar este año.
Por otro lado, en el arroz sí estamos todavía en un nivel donde solamente cubrimos un 40%, o sea, todavía tenemos un déficit alimentario de 60%. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Anteriormente, todos estos rubros tenían un déficit gigantesco en términos de seguridad alimentaria. ¿Y qué has provocado en la agricultura? Que estos sectores productivos, pequeños productores agrícolas, puedan estar en mejores condiciones en este momento. ¿Ya? O sea, estás generándole las condiciones a la gente para tener ingresos y empleo. Voy a hacer la primera pausa y cuando regresemos yo quiero que comentemos un mensaje que anoche ponía en su página de Facebook el actual presidente de ASI, don Javier Simán. Y él decía: vemos con preocupación que cada año salen 80,000 jóvenes a buscar trabajo y solo encuentran dificultades. De enero a la fecha hemos perdido 24,000 empleos. Tenemos un déficit grande en este tema, o es un tema, dice, preocupante que tenemos que abordar con el gobierno para buscar soluciones en este conjunto. Quiero que hablemos un poco sobre esto y qué tanto también los jóvenes está haciendo generación de empleo, porque ayer en la plenaria se distribuyeron unos fondos de seguridad, un poquito más de 72 millones, y llegó también la presidenta o la directora de Injude a decir que iban a haber fondos también para los jóvenes. Vamos a hablar un poco sobre eso. Permítame hacer una nueva pausa, pero antes de ir a la pausa también yo quiero recordarle algo que es para usted muy importante, porque si usted estamos hablando de construcción, si usted tiene en la mente construir, mire, Vegablog y es Megawall, porque es la solución personalizada de refuerzos geosintéticos de muros y de contención. Puede consultar precios y servicios de ofertas al 2523-2300 o visitar nuestra página web www.megablog.com.sb. Recuerde, si quiere construir, piense en Megablog. Ya regresamos. El siguiente espacio del Salvador Today es gracias a Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de panines, ensaladas, postres, bajo el concepto de moda y café. Yo le invito a que se dé una vuelta por Ground Coffee. Estamos ubicados en la calle Padres Aguilar, en la colonia Escalón. Mira, hoy es viernes, aproveche. Y según me han comentado, los viernes es viernes de tacos. Así que aprovechen Ground Coffee. Lleve a su esposo, a su esposa, a su novia, o a quien usted le quiera a lo mejor ahí proponer algo, llévela a comer a Ground Coffee. Le digo, le va a decir que sí, rapidito. Bueno, vamos con más de la entrevista de Salvador Today. Le dejaba la inquietud, el tema del empleo, ya abordamos dos, sí, la construcción y la agricultura, pero es en elementos puntuales que es el presidente de ASI, de ASI, no, es ASI, el señor Simán. En el tema de empleos, ¿cómo estamos en empleo en jóvenes sobre todo? Mira, este tema ha sido mal manejado precisamente por estas gremiales y por las otras instituciones. De hecho, por ejemplo, FUSAES habla de más de 30,000 empleos perdidos. Estamos hablando de 32,000 y no sé qué.
La ASI habla de 20,000 y algo. ¿No es así? No es así. Ellos saben muy bien que no es así. O sea, ¿tú sabes cuántos empleos se perdió en la crisis de 2009? Se perdieron 40,000. Exactamente. Entonces, si tú me dices que en este periodo se han perdido 30,000 empleos, entonces quiere decir que El Salvador está en una crisis tal que estamos en un colapso total. No es cierto. Entonces, ¿por qué se está construyendo aquí? ¿Por qué la economía funciona? O sea, no es cierto, o sea, es totalmente mentira. ¿Cuál es la razón de estos datos? O sea, de hecho, hay empleos temporales a finales del año pasado. Noviembre, diciembre son épocas de empleo temporal, tanto en la caña, en el café, que obviamente se requiere mucha gente y que se pierden luego en los siguientes meses, porque son empleos temporales. Y obviamente eso puede ser lo que ellos están tratando de decir, pero están tratando de magnificar eso. Por otro lado, para que veas un poco lo que ha pasado en este país, del 2009 para acá, se han generado más de 150,000 empleos. ¿Ya? Más de 150,000 empleos se han generado en 8 años. De esos 150,000 empleos tendría más o menos un promedio, ¿ya? Un promedio de 18,000 a 21,000 empleos anuales. Muchos más de los que ellos crearon en 10 años, en los 10 años anteriores del gobierno de Arena. O sea, el esfuerzo, aún superando la crisis, en el contexto de esa crisis que hubo en el 2009, en ese contexto y todo, el país ha logrado salir de eso y ha generado una cantidad de empleo importante. ¿No es suficiente? Sí, totalmente. No es suficiente porque ahí sí coincidimos. Todos los años salen jóvenes a buscar empleo de los colegios, de las universidades, y tienen que encontrar. Por eso mismo que tenemos que empujar mucho más inversión. Se debe empujar más la inversión privada, ya sea extranjera o nacional, pero hay que empujarla para generar empleo. Pero se crea empleo, ¿ya? De hecho, como te digo, esta es la cantidad registrada aún. Estás hablando de 18,000, 20,000 empleos anuales que se están creando, donde se incorpora la gente al mercado laboral. Pero, adicionalmente a eso, hay otros empleos que no son registrados formalmente por el Seguro Social. De hecho, la ministra de Trabajo ya ha señalado cómo se han creado fuentes de empleo, o mejor dicho, condiciones de empleo para jóvenes y mujeres, ¿ya? Durante estos años, estos 3 años de gobierno, se han creado más de 40,000 empleos para jóvenes y mujeres, en distintos tipos de actividades, bajo los mecanismos de bolsas de trabajo que desarrollan, otros mecanismos de apoyo al trabajo juvenil. También INJUVE, ¿no?, desarrolla toda una cantidad de programas orientados a crear condiciones de empleo para los jóvenes. O sea, yo creo que aquí más bien hay que reconocer, ¿no?, de que estos últimos gobiernos han creado condiciones mejores para los jóvenes y para las mujeres para tener empleo y mejores condiciones de acceso a otra serie de bienes y servicios. O sea, creo que más bien estamos en otras condiciones que en el pasado no existían, ¿ya? O sea, una estructura como por ejemplo Ciudad Mujer, que apoya a las mujeres para emprendedurismo, sí. O CONAMIPE, que antes no servía para nada, ahora desarrolla todo un trabajo que ha permitido que los micro y pequeñas empresas tengan un papel importante en el tejido productivo de este país. ¿Qué hay, don Alfonso, de la calidad de este tipo de empleos? Porque yo escucho a muchos jóvenes que la mayoría están buscando empleos en los denominados call center, por ejemplo. Sí. Ahora ya no es la maquila, como en el pasado, pero no obstante, el call center se ha convertido en una especie de maquila. Sí. Y muchos jóvenes, obviamente hoy bilingües, porque la mayoría son en inglés, otros en español, pero el manejo de cuentas es importante. Pero mi pregunta es, ¿qué calidad de empleo se está produciendo? Porque podemos decir, hay empleo, y usted dice la cantidad que se han ido generando año con año en los últimos 8 o 9 años. Pero ¿qué calidad de empleo se tiene? Y llena expectativas, no solamente porque tener un empleo, ganar 300 es el mínimo, sino que en realidad permite a quien busque un empleo llenar sus propias expectativas.
No, de hecho hay que ir mejorando todo eso, ¿no? O sea, la calidad del empleo, ¿no? Hay que garantizar, obviamente, que las empresas que están formalizadas y aún las que no estén formalizadas cumplan con las normas laborales establecidas, ¿ya? De contrato, de estabilidad, seguridad social, pensiones, etcétera, etcétera. Sí, porque hay muchas empresas que no pagan impuestos al empleado, claro, que no le pagan el seguro social, que no le pagan AFP, y algunas empresas todavía les cortan hasta el salario. Exacto, y eso hay que estar a la... Exacto. Entonces, hay demandas, por ejemplo, donde ahorita nos están diciendo de que en el sector rural ya no pagan tiempo completo. O sea, para no pagar el salario mínimo que se ha establecido, lo que hacen es contratarlos por tiempos menores, de tal manera que ya con eso no pagan el salario mínimo. Entonces, es legal, ¿verdad? Pero no correcto, o sea, no es correcto, no es moral, claro, no es correcto. Sí. Entonces todo eso habría que revisar y buscarle la forma en la cual los empresarios obviamente cumplan con todo ello y se pueda proveer a los jóvenes de un trabajo digno, un trabajo adecuado, un trabajo bien remunerado, etcétera, etcétera. Obviamente para los jóvenes, esto como tú señalas, el tema del call center se ha convertido en una alternativa, pero hay que verlo como un paso intermedio hacia un proceso distinto donde él debería cualificarse mucho más para poder insertarse en un mercado laboral de mayor nivel, ¿no? Entonces, pero para eso también hay que crear condiciones, ¿no? Hay que formar a los jóvenes, darles las oportunidades en el marco de su formación profesional universitaria, ¿no? O técnica, de tal manera que ellos luego con esos niveles puedan insertarse mejor en un mercado laboral que pueda ser exigente y que pueda estar demandando mucho de esas capacidades, ¿eh? Entonces, bueno, eso es lo que hay que buscar. Pasemos ahora a la microeconomía, ya que vimos el componente macro, y creo que ese también es muy importante. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo, los productos, la canasta básica, se aumenta el salario mínimo, casi de inmediato se reporta un aumento en algunos productos, mucha gente dice, miren, no hay plata. Sin embargo, usted está diciendo que sí hay una inversión, hay cifras específicas que ustedes manejan, pero ¿cómo es ese juego, si podemos llamarlo de esa forma, don Alfonso, de ver un crecimiento de 2.5 como para que quien me ve, quien me oye, en el bolsillo, le pueda reflejar esa estabilidad económica en términos generales, ahora ya de forma individual? Sí, ya visto en la parte micro, el comportamiento obviamente ya de la gente al respecto de cómo están sus condiciones de vida, parece romper con las tendencias de la estabilidad económica, de la situación económica. O sea, esto es un problema de percepciones, ¿sí? O sea, tú tienes, por ejemplo, todas las encuestas últimas que han salido, que dicen siempre, todas dicen, mi situación ha desmejorado, o está peor, o no ha cambiado. O sea, como diciendo, aquí no ha habido nada nuevo, ¿no? O sea, todo está igual. Y uno lo mide a partir de si uno está bien o no. Claro, pues, claro. Ahora, es cierto, ¿no? Uno pudiera decir, sí, el costo de vida es mayor, exacto. Yo creo que hay una percepción de eso, y también hay cuestiones reales. O sea, hay productos en el mercado que son demandados por la gente, que obviamente ahora han subido de precio. Pueden ser muchos productos manufacturados, no necesariamente los granos básicos, claro, porque los granos básicos presentan un nivel de estabilidad en el mercado en este momento. O sea, no encontrás en esos productos un aumento desmesurado, como fue, por ejemplo, hace un par de años en el marco de la sequía. Entonces, en este momento no está estabilizado. Pero, claro, hay productos manufacturados que tienen que ver con las empresas de la industria u otros servicios que sí han incrementado esas cosas, ¿ya? Entonces, tendríamos que revisar qué ha pasado ahí. Posiblemente los insumos han incrementado, posiblemente los empresarios están reaccionando al incremento del salario mínimo, pero aún el incremento del salario mínimo no ha sido tanto como para golpear las posibilidades de ese incremento del costo. Pero sin embargo se han visto aumentos y ahí no hay control, lamentablemente. Pues. Sí, exactamente, no hay control. Pero entonces lo que quiero decirte es que hay un criterio de percepción de la gente de que todo está más caro, todo está peor en términos de la economía. Y los subsidios, por ejemplo, que se quitaron, que se cortaron. Ahí sí creo que en los subsidios, aunque ya están revisando, obviamente los casos específicos,
En el caso del subsidio a la electricidad, ahí sí tuvo un impacto negativo en la gente, ¿ya? Porque se le quitó un subsidio a sectores ciertamente bajo ingresos. Ahorita están revisando precisamente caso por caso para ver cómo se resuelve, ¿no? Pero en todo caso sí hubo un impacto en eso. En el tema del agua no hay problema. Yo creo que el subsidio no ha sido quitado ahí. O sea, sigue el subsidio para la gente que consume menos. ¿En el gas? En el gas se ha mantenido igual. O sea, el problema es si el precio del petróleo o del combustible o del gas aumenta a nivel internacional. Eso depende de eso. Bueno, déjeme hacer otra pausa y hay otro tema también que vamos a ir abondando porque el tema de pensiones es algo que está todavía ahí latente y es, digamos, no la piedra en el zapato, sino que el talón de Aquiles, podemos decir, y el no pago, que es otro tema que quiero que abordemos. Voy a hacer la pausa, pero quiero recordarle, Ground Coffee, somos una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de panines, ensaladas, postres, bajo el concepto de moda y café. Estamos en calle Padres Aguilar, número 233, Colonia Escalón. Visítenos, ya regresamos. Don't stop. 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 Somos El Salvador Today, estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la página del periódico digital Cronio SB. Gracias a usted por estar en nuestra sintonía y en breve vamos a considerar esas preguntas también que ustedes nos están haciendo. Este tercer bloque más bien es gracias a Socios Salón y Spa. Estamos ubicados en Plaza Ladeiro, San Salvador. Socios Salón y Spa. Brinda los servicios de la más alta calidad a precios accesibles para toda persona que desee exaltar su imagen. Haz tu cita al 2564-8693. Pregunta por los descuentos. Socios, Salón y Spa. Hay otros temas que yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar, pero así muy concretamente y con mucho contenido, es el tema de las pensiones, don Alfonso. Claro. Tengo entendido que hubo una reunión esta semana en la que se planteó por parte incluso del ministro de Hacienda, haya un aumento, no tengo claro si es al interés que se está pagando, usted me lo va a aclarar, pero ¿cómo está este punto? Es el que apremia, porque las pensiones, quieras o no, es algo muy, muy importante, pero ¿se va a poder solventar este problema o será algo que se va a tener que ir claudicando o, como dicen, abrir un hoyo para tapar otro? ¿Qué pasa con ese círculo vicioso en el que hemos caído que no permite que haya una pensión segura o que ese tema pase a otro nivel? Bueno, mira, precisamente el tema de pensiones es un tema que tiene su relación y su impacto negativo sobre las finanzas públicas. El problema de liquidez actual del gobierno encuentra como una de sus causas el tema de pensiones. Claro. El sistema de pensiones en este país fue privatizado a finales en el 98, ¿no? Fue privatizado bajo el criterio de que ese sistema iba a funcionar adecuadamente y que todo el mundo feliz y no iba a perder su pensión, iba a tener mejores pensiones y toda esa cosa. Llegamos a esta altura y sabemos muy bien ya ahora
que las pensiones que da el sistema privado son limitados, no son vitalicias, son bajas y que por lo tanto necesitan una revisión y no son sostenibles. Eso es lo que es real. ¿Ya? Pero a su vez, ese sistema de pensiones privado cargó al Estado de una serie de costos. La pensión mínima, vitalicia, cargó al Estado bajo el decreto 100 pensiones vitalicias más altas, ¿ya? Y también le generó al Estado un proceso de endeudamiento a través del fideicomiso de pensiones, un endeudamiento que hace que cada año el gobierno tenga que estar cubriendo y pagando eso, a tal punto que llegamos hace unos meses al impago. Ajá, ¿no? correcto. Entonces, hay necesidad de resolver no solo el problema fiscal del gobierno, hay necesidad de resolver todo el sistema de pensiones. ¿Ya? Por eso que ahora, en la Asamblea Legislativa, hay 4 propuestas de reforma del sistema de pensiones. Uno, presentado por el gobierno; 2, presentado por los empresarios, las AFP mismas; 3, presentado por el Partido Gana; y 4, por los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay 4 propuestas que se están debatiendo. ¿Y qué se hizo ahora en la Asamblea Legislativa? Se estableció una comisión especial para tratar solo ese tema, para tratar de salir lo más rápidamente posible, porque viene un pago de pensiones el próximo mes. Entonces, por lo tanto, hay que salir lo más rápidamente posible. Pero hay que buscar, claro, obviamente una propuesta adecuada que sea para los pensionados o para los trabajadores, sea adecuado en términos de mejorar sus pensiones, la sostenibilidad de esto, la cobertura de las pensiones, pero al mismo tiempo resolver el problema fiscal del gobierno. Don Alfonso, es tan difícil encontrar una solución porque las propuestas, tengo entendido, en algunos aspectos son homólogas, o sea, se parecen, están integradas. Exacto. Pero creo que el punto, usted me puede corregir porque también es una pregunta que hace un amigo que nos está viendo, es ¿qué es el problema que impide que haya una aprobación? ¿En la edad para jubilarse? ¿El porcentaje que se le cobra a quienes, ¿cómo se llama? Hacemos el depósito para las AFP? ¿El que haya una nueva institución que no sean las AFP? ¿O el interés que cobran las AFP por el manejo de los fondos? En fin, ¿cuál es el problema tan fuerte que ha impedido y ha llegado a caer en este problema? No, el interés es claro, ¿no? O sea, por un lado, las estructuras actuales privadas de pensiones obviamente han visto en este sistema un sistema que les permite obtener altas ganancias. Y se resisten Y se resisten a perder esas ganancias. Estamos hablando que cada AFP más o menos obtiene alrededor de 17 millones netos de ganancias. Sí. ¿Ya? ¿Quién lo va a querer dejar? O sea, la tasa de rentabilidad que tienen esto es más del 50%. O sea, ninguna empresa en este país tiene esa tasa de rentabilidad. Entonces, por lo tanto, hay un interés muy importante ahí. Segundo, obviamente, hay un interés por parte del Estado de resolver también su problema fiscal, porque el Estado se está endeudando permanentemente y obviamente va a llegar a un punto donde colapse. Y eso es un poco lo que estamos viendo en este momento, por eso que se está buscando una salida. Entonces, tiene que resolverse eso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en las propuestas estas? Hay que buscar los puntos comunes. Al final, todas las 4 propuestas coinciden en el criterio de que hay que crear un fondo vitalicio que resuelva el problema fiscal del gobierno. O sea, eso ya está claro de que todas plantean lo mismo, de distinta forma, pero con detalles diferentes, pero todos coinciden en que hay necesidad de un fondo vitalicio para las pensiones. O sea, que le quite ese peso al Estado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, bueno, ahí hay una coincidencia, hay que buscarle la mejor forma. Segundo, ¿cómo mejorar el nivel de pensiones de los trabajadores y las trabajadoras? Esa es la otra gran preocupación. ¿Ya? Algunos están planteando que bajo el criterio de que tienen que aportar más. ¿Ya? Algunos otros, dentro de las propuestas que hay ahí, dicen, no, ahora vamos a establecer que la pensión mínima sea de $300, que es el salario mínimo. Otros
como el gobierno están planteando, sí, vamos a dar siempre el salario mínimo, pero tampoco está hablando de $300, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que recoger y hay que ponerlo en un planteamiento común que permita decir, bueno, vamos a estructurar un sistema de pensiones que mejore el actual tema de pensiones de los trabajadores. Ese es el otro punto. El otro es su sostenibilidad. O sea, en el largo plazo tenemos que hacer sostenible el sistema. Y por lo tanto, el sistema privado no es sostenible. Hay claridad de que hay que buscar un sistema, en todo caso, mixto. Habrá que ver la forma en que opere para que sea sostenible en el largo plazo. Así como está planteado en términos privados, no es sostenible y ellos lo saben. Se habla de crear una institución parecida al INPEP. He escuchado, sí. Y eso es válido porque también darle otra vida a una institución como esa y tener las AFP, o desaparecen las AFP y este va a ser el administrador. Claro. Entonces caeríamos en lo mismo que hemos tenido hace muchos años. Sí, no, pero al final, o sea, es cierto, se está planteando en algunos casos la creación de una entidad autónoma que maneje, digamos, los fondos que puedan ser propios, como que fuera una decisión particular, pero claro, a otro tipo de AFP, sí, que sería más vinculada al Estado. Y por el otro lado las AFP privadas que operarían, pero con su propia lógica que tiene y su propia administración, ¿no? Entonces, en este caso, sí se estaría hablando de un sistema mixto que hay que crear. Hay que buscar el diseño más adecuado, que garantice, obviamente, las preocupaciones de la gente de que su plata no se pierda, etcétera, etcétera, que siempre ganen más, que puedan rentabilizar sus ahorros. Todo eso se puede hacer en un sistema mixto. Hay que buscar eso, ¿ya? Pero no simplemente decir, no se puede porque esto es, si el Estado se mete, se acaba todo. No es así. Hay que buscar un sistema que sea potable. Porque si no, te va a llevar a la situación en la cual al final vas a tener que decidir si sigues manteniendo un sistema privado que va a colapsar dentro de poco, o asumes una estatización del sistema de pensiones nuevamente. O sea, si no buscas un sistema mixto, un sistema donde se comparte la forma y se benefician ambos, vas a llegar a un punto extremo. Pero eso ya sería como una especie de medida urgente, ya lo último. Sí, sería lo último. Por eso mismo, en este momento la discusión tiene parámetros comunes que pueden permitir la construcción de un sistema mixto adecuado a los intereses de todos, de los trabajadores, de las empresas privadas y del Estado. Las posibilidades que alguien que nos ve, alguien que haya trabajado por 20, 25, 30 años y obviamente cumpla sus 60 en el caso hombre y 54 años la mujer, así es, ¿verdad? 55. O 55, tenga la garantía de que va a recibir una pensión digna. Así es. Ese punto, don Alfonso, ¿cómo está? Porque hemos visto dramas de gente que recibe 50, 30 dólares de pensión después de haber trabajado casi toda su vida, por no decir. Entonces, ¿cómo garantizar esa parte? Que esta nueva reforma vaya a darla a quienes hemos trabajado, porque nosotros vamos a pensionar, y creo que ya muy breve algunos, ¿verdad? Que vamos a recibir algo, van a salir con $200. Por eso te digo, habría que evaluar cada una de las propuestas, qué es lo que están planteando. En el caso de la propuesta de la empresa privada, por ejemplo, ya analizado por la misma Superintendencia del Sistema Financiero, mostraría una caída en las pensiones. Sí. O sea, ahorita se paga, dice, como el 65% de tu salario básico regulador, llegarías a un 40-45%. O sea, perdés bajo ese esquema. Entonces, hay que revisar. No puede ser que yo pierda, en vez de ganar, pierda lo que ya tengo en este momento, ¿no? Igual para el tema de invalidez, pierden mucho más todavía. Entonces, en ese sentido hay que revisar esa propuesta. En la otra propuesta que está planteada de los trabajadores, sindicatos y organizaciones, están planteando, no, el salario mínimo va a ser 300.
No, Un perdón, piso, la pensión la- mínima, un piso. el piso es 300, mucho mejor que la que plantea el gobierno también. Entonces dice, bueno, 300 significa que, pero adicionalmente, si tienes más de 2 salarios, o sea, mejor dicho, si tienes 2 salarios, pero tu salario no es el mínimo, sino que ganas 350, 600, 400, digamos, ¿verdad? o llegas a 6, vas a aumentar más tu pensión. O sea, va a ser mayor. Sí. Puede llegar a 360, puede llegar a 380, 400, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que hay posibilidades de manejar eso, ¿ya? O sea, entonces, lo que te quiero decir es, hay que revisar las propuestas y hay que buscar aquellas medidas que permitan mejorar el nivel de pensiones de los trabajadores. Bueno, yo me uno a algunos comentarios que dicen que ojalá que se pongan de acuerdo lo más pronto posible, porque quizás a algunos ya les va a tocar. Claro. Y no esperan que obviamente le salgan con una pensión que al final, le digo, cuando se la vayan a dar, se han cuidado tanto que ahí les da un ataque y Dios no lo permita, pasan a otra situación. Así que ojalá que los señores diputados y con la ayuda de expertos como ustedes puedan tomar esas buenas decisiones. Don Alfonso, Excelente. quiero agradecer que nos haya visitado a ese nuevo proyecto, conversado sobre estos temas y la puerta abierta para que en su momento también afinemos un poco más, y vienen otros momentos en el que su análisis va a ser muy interesante, así que cuente con nosotros y muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable. Bueno, y también a ustedes, estimados amigos, que son siempre parte de este proyecto El Salvador Today, a través de la página del periódico digital Cronio. Y para concluir, déjenme solamente comentarle que Socio Salón y Spa estamos ubicados en Plaza Alaveiro, San Salvador. Socio Salón y Spa brinda los servicios de la más alta calidad a precios accesibles para toda persona que desee exaltar su imagen. Haz tu cita al 2564-8693. Pregunta por los descuentos. En cuanto al Sabor Todo es todo, muchas gracias. Bendiciones.